Y esta hormona tiene un receptor aquí afuera. Ese es el segundo mensajero. ¿Qué hace eso? La hormona llega, se pega acá, afuera, se une al receptor, y el receptor pueden ocurrir dos procesos. Si es de segundos mensajeros, es que el receptor empieza a mandar el mensaje. El receptor con la hormona manda un mensaje. ¿Listo? O el otro efecto que puede ocurrir es que esta tercera hormona liberada tenga un receptor fuera de la célula y que el receptor haga el efecto. O sea que la célula no hace el efecto, la hace el receptor. Primera, vamos a imaginarnos que esto es un edificio. ¿Listo? Yo pedí un domicilio. Pizzería Panucci. ¿Listo? Este es mi apartamento, esta es la portería del edificio. Primera cosa que puede pasar, que el domicilio lo dejen entrar hasta el apartamento. ¿Listo? Yo lo recibo en la puerta de mi casa. Esa es la primera, que es el receptor intracelular. La hormona entra a la célula y llega hasta el sitio final donde está el receptor. ¿Listo? Adentro actúa. Segundo, viene la pizza, el portero la recibe. Y lo llama usted por acá. El portero la recibe y manda al otro portero o a alguien a que se la entregue a usted. Al receptor. ¿El receptor cuál sería? El portero. ¿Y estos quién sería? Segundo mensajero. Igual el segundo mensajero no pasa a la portería. ¿Cómo? El segundo mensajero está en la portería. Recibe la pizza y de la portería se va al apartamento. ¿Cómo? ¿Cómo? Puede ser uno o varios. O sea, un cómplice del pizzero, pues. Qué pena, compañero, pero es que ya uno los domicilios los pide por internet, los paga por internet y llegan. Sí. A ver. Tercer ejemplo. El mensajero llega, le entrega la pizza al portero. Ya, y el Y el portero portero lo lleva. O sea, el tercero llega inmediatamente a la membrana propia. O sea, ahí mismo llega directamente a la Estos dos van membrana. a llegar a membrana. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que en este yo tengo otras proteínas que hacen la acción, mientras que en este es el receptor el que se encarga de hacer el efecto. Con pizza sin entender. Ahora sí. Sí, suele ocurrir. La vez pasada la hicimos en la cancha y con balones. También fue Una actividad interesante. así. Depende. ¿De qué sale este? ¿Y qué tanto estudie? Ahí tienen la respuesta. ¿Qué pasa, muchachos? ¿De qué va a depender la acción de una hormona? De estas características. ¿Qué son todos esos términos raros? Primero, la interacción de una hormona con su receptor es de tipo no covalente. ¿Qué quiere decir eso? Que la hormona llega, se pega al receptor, pero no se queda pegada, sino que hace la acción y se libera. ¿Cómo? Cuando son covalentes, se quedan pegados. ¿Cómo? Pero es que no se repelen, porque la hormona llega, se pega al receptor y se va. Y se va la hormona.
No, porque es que la avispa te deja. ¿Cuándo va, profe? Se libera. Ella llega, se pega. El mensaje, como un mensajero. El mensajero se queda chismoseando con el portero. Entrego, transacción, sale. Claro, si lo conoce que. Entrego y se va. Hay que seguir trabajando. Listo. Ya claro. Esa interacción es de tipo covalente. Estos enlaces son débiles. Cuando la hormona se une al receptor, es un enlace débil. ¿Para qué? Para que se pueda liberar. Pero tiene una característica y es que tiene una alta afinidad. Profe, ¿me explica el enlace débil otra vez? El enlace débil es que la conexión que hace el portero, pues, o el receptor con la hormona, es débil. No es una unión muy fuerte. ¿Para qué? Para que se pueda separar. Exacto. Para que te pase por ahí. Claro, porque si es una unión muy fuerte, yo tendría que tener energía para separar. Yo tampoco. Pero es de una alta afinidad. ¿Qué quiere decir que es una alta afinidad? Si yo pido un domicilio, ¿a qué dirección deberían llevar el domicilio? A la misma. Puede que haya muchas casas, pero ¿a dónde van a llevar el domicilio? A donde saben que le van a pagar. Lo mismo hacen las hormonas. A pesar de que esa unión es muy débil, que llega, entrega el mensaje y de una se libera, ¿cierto? Sí tiene que ser muy afín. Y es que apenas dio la dirección por la hormona, apenas dio su receptor, vaya es que voy. Miren que la constante de disociación es 10 a la menos 8. Es una cosa de locos. ¿Listo? Que es muy fuerte. La afinidad. Pero la cantidad, ¿de qué va a depender también la afinidad? De la cantidad de receptores y la cantidad de hormona libre. Cantidad de receptores y cantidad de hormonas. Profe, ya no hablemos más de pizza. Cierto, es muy buena idea. De hormonas Totalmente libres. de acuerdo. Entonces, cuando usted le llame el punto de cemento, Una constante de disociación de 10 a la y aquí depende de la cantidad de receptores en hormonas libres. Constante de disociación. Depende de la cantidad de receptores y hormonas libres. ¿Qué cosa? estas características de las hormonas, alta afinidad, sus enlaces débiles y su interacción de tipo covalente, es lo que permite que bajas concentraciones de la hormona puedan ejercer un efecto. ¿Por qué? Si yo tengo esta célula con estos receptores y tengo estas hormonas, ¿cierto? ¿Cuál de estas tiene mayor probabilidad de ejercer un efecto? La bolita. Los triángulos o los rombos. Depende de la bolita chiquitita. Ah, cometa. La comita de ¿Cuál de esos tres tiene mayor probabilidad de producir un efecto en esos? Yo he hecho eso en un cálculo. ¿Cuál tiene más probabilidad de producir efecto?
¿El rojo, el morado o el azul? El azul. Vamos a hacer el mismo intento. El rojo. El rojo. Vamos a mirar. 10 intentos. Se pegaron 2. El rojo. Listo. ¿Cuántas acciones tuvo? 2 en el primer intento. ¿Cuántas después se pueden pegar? Pues ya se los liberaron. Las dos. Acuérdense que la interacción es de tipo no covalente. Es decir, se pega y se suelta, se pega y se suelta. Entonces, primer intento, ¿cuántas se pueden pegar? 2. Segundo intento. Tercer intento. Cuarto. Quinto. Total, en 5 intentos, el efecto fue 10. Listo. Vamos a mirar estos. ¿Cuántos se pueden pegar? 2. En cada uno de los intentos se puede pegar 2. Total. 10. El moradito, ¿cuántos se pueden pegar? 2 y después 2. Y aquí no cabría un moradito. Sí. Sí, profe. Tiene la misma forma. Entonces, ¿cuántos se pueden pegar? 20. Se pueden pegar 4. 2. 3. ¿Cuántos hay? 3. ¿Cuántos receptores se tienen para pegarse? 2. 2 Dos propios y 2 prestados. Pero ¿cuántas hormonas hay? 3. Entonces, ¿cuántos se pueden pegar? 3. Profe, vuelve y me lo explica. Que es como pirul. Estamos diciendo que la capacidad de efecto de una hormona está dada por la cantidad de receptores, la cantidad de hormona libre, la cantidad de receptores, y hay una característica que agregan ahí, es la cantidad de receptores sin libres. Pero cuando se habla de hormona libre es que ya no tiene mensaje. Es la sí, tiene un mensaje. La hormona libre es esto que tenemos acá, es hormona. ¿Listo? La cantidad de hormona que está sueltica, la cantidad de receptores, ¿cierto? Que están vacíos, y otro factor que ellos dicen que influye es el número de receptores que tenga pegado una hormona. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yo les decía, si solo miráramos la cantidad de hormona y la cantidad de receptores en este ejemplo, ¿cuál tendría mayor efecto? ¿Cuál hormona? Les decía, los triángulos. ¿Por qué los triángulos? Las bolitas, ¿cuántos receptores tienen? 2. Miren que si yo aquí meto, No tiene tantos receptores. 100 bolitas, ¿esto va a cambiar? No. ¿Por qué no va a cambiar? Porque a pesar de que tengo mayor concentración de hormonas, tengo muy poquitos receptores. Listo. ¿Qué pasa si estos receptores, digamos que se pegan cada 10 segundos? Y yo lo evalúo en 50 segundos. Y los receptores se pegan cada 10 segundos. Bien. Tendríamos este efecto, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo bajo esto a que se peguen cada 5 segundos? Se va a duplicar. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Esa es la razón por la cual la interacción entre estos dos debe ser no covalente. Porque entre más tiempo dure pegado, menos efecto va a tener. Entra, hizo el efecto y sale. ¿Listo? Hay una pelota o rebota. ¿Estamos claros hasta acá? Vamos a ver el segundo ejemplo. En este caso, esta hormona o esta puede ejercer efecto sobre ¿cuál receptor? Sobre esto. ¿Listo? Uno diría, aquí podría entrar y tener un efecto. ¿Listo? Entra la puntica nomás. Pero
¿Qué pasa, Quizás no el que te muchachos? gusta. Ahí es donde entra. Ahí es donde La alta afinidad. la alta afinidad. En el ejemplo que les puse acá, tengo un receptor de una hormona con una alta afinidad y tengo una hormona con una baja afinidad. ¿Qué es decir? Este se mete en cualquier hueco. Este se mete en un hueco exclusivo. ¿Listo? Entre más afín sea una hormona, mayor especificidad por su receptor va a tener. ¿Qué grande es el receptor? Afinidad es decir, yo solo me uno al receptor que soy. Es como fidelidad. Solo se va a meter con su receptor. Hacia aquí quepa. La puntica nomás. Listo. Aquí cabe, pero no le interesa. Listo. Mientras cuando tenga menos afinidad, Entra en cualquiera. en donde quepa, allá me meto. Pero entonces no tendría una buena respuesta de pronto. ¿Tendría una buena respuesta o no? Tendré una mayor respuesta o menor, igual. Miren muchachos, aquí hay algo. Una hormona se puede unir a un receptor. Si la hormona se une al receptor, puede tener dos efectos: o lo activa o lo bloquea. Aunque aquí esta hormona solo entre un pedacito, no quiere decir que es que la acción va a ser la mitad o la inhibición va a ser la mitad. O lo activa o lo bloquea igual. Listo. La interacción de la hormona y el receptor o inhibe la acción de ese receptor o la activa, pero no son puntos intermedios. ¿Ustedes para qué creen que el cuerpo puede tener hormonas que no tengan alta afinidad por un receptor? ¿Cómo? ¿Para qué creen que el cuerpo puede tener hormonas que sean así de prostitutas, que se metan en cualquier parte? ¿Para qué? Para mayor respuesta en el estímulo, ¿no? No, parece que no es mayor respuesta. ¿Es para qué? Que sea constante. No, para que llegue a más tejidos. ¿Listo? Porque si llega algo a así una, como de pues, que dé una mayor respuesta. Porque si es muy específica, la hormona tiene que buscar específicamente su receptor. Mientras que si yo necesito enviar un mensaje rápido, yo envío una hormona que se pegue a cualquier receptor. ¿Listo? Son hormonas. ¿Por qué? Porque yo no sé si la célula tiene ese receptor. Mientras que si yo mando una hormona que se puede pegar a 3 o 4 receptores, va a tener un efecto. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que una misma hormona puede producir diferentes efectos. ¿Dependiendo de qué? A qué receptor se pegue. Por ejemplo, hay hormonas que pueden producir vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos y vasoconstricción a nivel pulmonar, siendo la misma hormona. ¿Por qué? Porque el receptor es diferente. Pero siempre una hormona se pega a un solo receptor. Sí, una hormona se pega a un solo receptor. O sea, se suelta y después va y busca y ve otro y vuelve y se pega. ¿Listo? Ahora entendemos por qué concentraciones muy bajas pueden ejercer una acción. ¿Sí quedó claro ese punto? ¿Por qué? ¿Por qué concentraciones muy bajas pueden ejercer acción? Miren algo. Si yo aquí solo tuviera una, yo tengo dos y se pega cada 10 segundos. En 50 segundos, ¿cuántas acciones tuvo? 10. Si yo tengo una, pero que se pega cada 5, en 50 segundos, ¿cuántas tuvo? 10. Entonces, modificando la afinidad o modificando la covalencia de la hormona, un poquito de hormona puede hacer mucho efecto. ¿Listo? Y lo otro es, si yo aquí enviara un punto de hormona
tuviera 50 bolitas, ¿cuál tiene más efecto? ¿El punto o las bolitas? ¿Por qué el punto? Porque va a entrar en todas. ¿Listo? El último concepto, muchachos, es, si yo pusiera esto a competir, y digamos que el triangulito se metió acá, el azul podría entrar aquí. No. ¿Por qué? Listo, ya le metió otro. Entonces, entre las hormonas se da un proceso de competencia. De lucha. Por los receptores es al que primero llegue a un receptor. Si usted y yo tenemos el mismo receptor, es al que primero llegue. Y esto es lo que explica, por ejemplo, por qué a una persona intoxicada con metanol yo le doy etanol. Para sacar lo que tiene. ¿Para qué? Para que el etanol compita con el metanol. Es otra competencia. Exacto. Casi que usted lo que hace es, el más bien llevado es emborrachero. Tomó licor adulterado, dele bueno. Mientras lo lleva a urgencia. Lucha con lo. Claro. Porque es bueno, va a entrar a competir con el mal. Tampoco lo lleva a un estado de coma profundo por intoxicación. Pura Usted lo primero que hace en urgencias, en un pueblo, cuando le llega el intoxicado por metanol, está en una copita o dos de alcohol, mientras la de ¿Por qué? Porque son sustancias que, como tienen el mismo receptor, compiten. ¿Listo? Entonces, ese es otro factor que va a determinar si una hormona. ¿Agrego triangulitos o rojos? No. La acción de las bolitas va a ser constante. ¿Por qué? Porque son la única hormona para ese receptor. Pero se modifica la de los triangulitos si yo agrego rombos. Sí se puede modificar. ¿Listo? Esto es lo que veníamos viendo, muchachos, como una misma hormona puede ser reconocida o se puede pegar a diversos receptores en células diferentes y va a conducir a acciones o procesos diferentes. Una misma hormona se puede pegar a dos receptores diferentes. Mírenlo acá. Esta se pegó al azulito y al morado. Por lo tanto, si se pega al azul, tiene un efecto, y si se pega al morado, tiene otro efecto diferente. Eso ya lo explico todo, ¿ves? Que esa morada está con mayor cantidad no produce un efecto diferente. No. Porque tiene La cantidad no modifica el efecto. El efecto siempre va a ser el mismo. Receptor se une a hormona, produce un efecto. El efecto siempre es el mismo. ¿Listo? No, lo que cambia es el receptor. Sí, aquí está cambiando el receptor. Y si cambia el receptor, cambia el efecto. ¿Listo? O si cambia la célula. No hay dos receptores que hagan el mismo efecto. Sí, puede haber. Y que tengan hormona diferente. No depende de la hormona, sino del receptor. El efecto depende más del receptor y la célula. La donde está, recepción que- siempre hace el mismo, o puede cambiar. ¿De qué? Después. Que un receptor cambie de efecto. Siempre va a ser el mismo efecto. Cambia es la que cambia la célula. Otra vez adrenalina. Entonces, muchachos, ¿cuáles son las tres características que dependen o de las que depende una hormona para su acción? Receptor. El receptor, Que me cambió hormona. la hormona como tal La célula. y la célula donde esté. Eso es lo que determina qué efecto tiene una hormona. ¿Por qué es importante esto? Porque los esteroides, la testosterona y las demás hormonas que se inyectan para mejorar rendimiento son hormonas que tienen receptores en diferentes células y tienen funciones
en diferentes tejidos. Acelerar todo eso. Entonces, así como puede aumentar el músculo, también puede hipertrofiar el corazón, desgastar los pulmones, llevarse el hígado o producir aumento de los riñones. ¿Por qué? Porque no son hormonas específicas. Y ese es el problema de la mayoría de los medicamentos, que no son específicos. Miren un ejemplo. La adrenalina, cuando la adrenalina se pega a un receptor alfa, produce contracción del músculo liso en el lecho vascular. Es decir, los vasos se cierran y eso es lo que produce palidez. Pero si se pega al receptor beta, en vez de que los vasos se cierren, los bronquios se abren y es lo que produce la mejoría del asma. Y es la misma adrenalina. Pero entonces ya la adrenalina sabe para qué receptor y para qué célula va o debe tocar. Lo que primero encuentres. Depende a qué receptor llegue. Eso ya llega al alfa. Si llega al alfa, empeora el asma. Si llega al beta, lo mejora. Por eso hay medicamentos que son diseñados específicamente para que vayan a un receptor específico. ¿Cómo? No tomándose cualquier cosa que le digan. Es como para ver qué tomas. Vaya al médico. Es deber de nosotros. Factores que influyen entonces en la interacción de la hormona del receptor. Número de receptores, dependencia o competición contra otras hormonas, las características metabólicas o el tipo de receptor que sea, ¿cierto? Cómo modifique el receptor, lo que les decía ahorita, que sea inhibidor o activador del receptor, y la interacción de ligandos, que tanto compite ese receptor con otros. Esos son los factores que llevan a la célula o que determinan la función de la célula, de la hormona, perdón. Bueno, ¿por qué depende de otras hormonas para poder dar el caso? Primero, porque hay hormonas que pueden bloquear Sí. a otras y por la interacción con el receptor. La unión entre el receptor y la hormona. Lo que veíamos ahorita es si se une cada 5 segundos o cada semana. Son factores que influyen en la hormona. Para la acción de la hormona. Son las diapositivas. Lo que digamos de que tanto se pega, si se pega mucho, se pega poco. Esa es la interacción del hígado. Nos queda otra hora. ¿Cuáles son los lugares sensibles de acción de la hormona? Acuérdense que finalmente lo que va a hacer la hormona es interferir, modificar o acelerar un proceso celular. ¿Cómo lo puede interferir, modificar o acelerar? Primero, en el comienzo de la vía metabólica. Es decir, la hormona puede llegar y dice, esta glucosa vuelva a la piruvato, iniciando una vía metabólica. ¿Listo? Otro de los blancos de acción es bifurcar las vías metabólicas. ¿Cómo es bifurcar la vía metabólica? Llega la glucosa, empieza a degradarse en piruvato y le dicen, no, espere un momentico, mándemela para glucógeno. Miren que está cambiando, o dice, este pedacito me lo manda para glucógeno
y este pedacito me lo va a mandar para acetil-CoA. ¿Listo? Está cambiando el destino de esa ruta metabólica. Y la otra opción es favoreciendo la producción de sustratos. Ella hace una reacción y dice, ¿usted qué necesitaba para producir el ATP? NAH, vea, yo se lo produzco. Te lo regalo. ¿Cómo? Los sustratos, la producción de sustratos. Por ejemplo, el calcio necesita de una hormona para poder ser introducida dentro de la célula y para que el hueso se pueda formar. ¿Qué hace esa hormona? Le dice al hueso, vea, yo le traje lo que necesitaba. Al tubo. ¿Cuál? Y es una vitamina. ¿Cuál vitamina se necesita para el calcio? ¿Cómo? Las de carbonato de calcio que eran asquerosas y seguían con problemas de osteoporosis hasta que nos dimos cuenta que necesitábamos suplementar con una vitamina que favoreciera la absorción del calcio y el consumo de ese calcio. La medicina avanza a punta de tierra. Desafortunadamente, cada vez con menos tierrita. Y ahí vamos cremando. Como era profe. Ay, chistes pues. No, pues qué chiste. Señores, descansemos, estírense 5 minutos. Profe, ¿tienes aquí? ¿De qué va a depender los diferentes molulares de la hormona? Y segundo, el mecanismo de acción. En ese sentido, uno de los primeros tipos hormonales son los hormonas o los receptores de las hormonas que activan la cascada de la AMP cíclica. Las hormonas con segundos mensajeros actúan o activan esta cascada. Un ejemplo, la adrenalina. Cuando la adrenalina se une con su receptor, la unión de esta adrenalina al receptor genera un cambio en el receptor. Yo pensaba que no todas las hormonas tienen segundos mensajeros. No todas, recuerden que pueden ser o intracelulares, o receptores celulares, o segundos mensajeros. Las hormonas que se unen a este receptor genera un cambio. Ese cambio hace que una proteína que estaba pegada a ese receptor se active. Esa proteína que se activa, lo que está ocurriendo es el receptor que está solito y tiene la proteína. Llega la hormona, hace que el receptor cambie y de cierta forma suelte esta proteína. Al soltar esta proteína, por acción del GTP, es decir, requiere energía, hace que esta proteína se divida en dos. ¿Cómo se llama la proteína? Proteína G inactiva. ¿Sabes que la proteína inactiva se divide en dos? Ah, no. Suelta una de sus subunidades por acción de energía. Es decir, este pedacito lo soltó el receptor, interactúa con el GTP, suelta este pedazo y se vuelve una proteína G activa. Aparte de ser inactiva, hacer proteína G Hacer una proteína activa. ¿Qué es lo que hace que falta el GTP? Es lo que hace que se falta la mitad. Que el GTP se pegó a la proteína. Por eso se falta. Por eso se pasa. ¿Y por qué el GTP se pudo pegar a la proteína? Porque el receptor la soltó. ¿Y por qué el receptor la soltó? Porque ya tiene la hormona. Llegó la hormona, pues. Es el GTP. GTP es una molécula. Llegó la hormona y el receptor soltó la proteína. Al soltarla, El GTP se le pega. Ya es una proteína reactiva. Al separarse. Profe, ¿me vuelve a explicar el proceso para que la proteína se vuelva activa? Esteban tiene una novia. Sí, sir.
Y esta novia tiene como otros 3 detrás. Usted cambió otra vieja más buena, dejó a la novia y quedó con la vieja más buena que llama hormona. Listo, apenas esta quedó libre, Se le pegó a ella, otro. le cayó el primero. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace esta? Ya se desligó de todo lo del novio y lo activa. ¿Cómo? Profe, pero no, explíquemelo con palabras así, porque es que yo no puedo copiarlo de la novia aquí. La hormona se une al receptor. Esto hace que el receptor cambie. Hay un cambio en la conformación del receptor. Hace que ese cambio en la conformación del receptor suelta esta proteína, libera GDP. la proteína, no, proteína G inactiva. ¿Qué significa GT y Esas son otras moléculas, acuérdense. El ATP es ADP. Eso también Ay, produce energía. ¿Listo? Sería guanina o ¿cómo sería? Guanosina trifosfato. y cuando sin La proteína fosfato. que inactiva desprenderse del receptor. La proteína está inactiva porque está pegada al receptor y porque tiene este pedazo pegado. Cuando se desune, no queda activa, sigue inactiva Hasta que porque le tiene pegado. este pedazo pegado. Cuando el GTP le quita este pedazo, ya queda proteína activa. ¿Cómo? Esta es la unidad alfa y esta es la beta. Esta es la única. El GTP le quita el GDP. Sí. Les vuelvo a poner el ejemplo. El man, otra novia, la novia, el man la suelta, queda con la tusa, llega el otro, le quita la tusa y la deja libre. Y el más volvió. ¿Cómo? El man quedó con la hormona. Pero la hormona es de alta o baja afinidad. Baja. Alta afinidad. Pero es de alta, no, es de alta afinidad. Entonces, por ser de esa ¿Cierto? afinidad, Porque se ella suelta llegó fácil. por el man que le gustaba. Pero Por ser de esa afinidad, se es suelta no fácil. covalente. Es decir, es una chica fácil. Conclusión, se suelta. Y cuando no es tan activo, ya se puede. Listo. Ahí vamos. Esta proteína que cuando está activa, va a migrar hacia otra proteína que se llama la adenilato ciclasa. Ahí ya está libre, ¿cierto? Aquí está libre. Se pega esta adenilato ciclasa y la activa. Miren que por eso se llaman. ¿Cómo se llama, profe? llaman segundos mensajeros. ¿Cómo es que se llama? Miren que el mensaje llegó acá y es otra proteína la que va a ejercer su acción. Puede ser directa si esta proteína se fuera al núcleo o puede ser indirecta como en este caso. Esta se activó, activa a otra y esa otra es la que va a ejercer el efecto. Pero o sea que la proteína que se le pega a adenilato ciclasa. Sí, activa la adenilato ciclasa. ¿Cómo? La convierte en ATP. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? La adenilato ciclasa coge el ATP Y se va a poner en paro. y lo vuelve cíclico. Entonces tengo una adenina con 3 fosfatos, ¿cierto? Lo que hace la adenilato ciclasa es que rompe esto, deja los 2 fosfatos libres y este fosfato lo enrosca. Por eso se llama adenilato ciclasa. Va a producir algo que se llama AMP cíclico. ¿Listo? Que es simplemente esa adenina con un fosfato pero enrollado. ¿Qué es lo que pasa? En la célula hay una cosa que se llama proteinquinasa. Las proteinquinasas o las quinasas son proteínas que favorecen ciertos procesos químicos. Esa proteína, por ejemplo, puede hacer que
ir al núcleo y estimular la producción de un receptor, o de la membrana, o de la mitocondria, o que la célula se divide. ¿Listo? O esta proteína podría decirle a la célula: sinteticemos más actina, sinteticemos más miosina para que la célula sea más fuerte. Normalmente en la célula estas proteínas están inactivas. ¿Por qué? Porque si no la célula estuviera constantemente activándose. ¿Qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico libera, se pega a la proteína quinasa y libera los fragmentos que están inhibiendo esa proteína. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esa proteína quede activa. Pues, Profe, ¿cómo así? No, espere. en español. se libera y se pega la proteína quinasa y ¿qué pasa ahí? Entonces, el efecto de esta hormona es producir una proteína quinasa activa. Sí. El efecto de esta hormona es que esta proteína esté activa para realizar una función. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? En este caso, de la adrenalina, ¿qué hace esta proteína en la célula? Dilatar los bronquios. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? El efecto de la adrenalina en esta célula es que se libere la proteína quinasa A para que se dilaten los bronquios. Ella, como la adrenalina no puede entrar a la célula, el efecto no lo puede hacer directo, O sea, sino que manda un necesita un segundo mensaje. segundos mensajeros. ¿Por qué? Porque el receptor tampoco puede hacer el efecto. Así porque. ¿Cómo manda estos segundos mensajeros? ¿Cuáles son los segundos mensajeros? Este tenemos acá. ¿Cuál es el mecanismo? El receptor libera una proteína que, al ser liberada, puede interactuar con el GDP y activarse. Al activarse, activa la demilatocinasa, activa esta proteína que va a producir una sustancia que se llama AMP cíclico. ¿Listo? Miren que ahorita veíamos que uno de los efectos de la hormona era proveer un sustrato. Miren el sustrato acá. ¿La hormona está iniciando un proceso? No. Hay un proceso inactivo, ella da el sustrato para que esto se active. Pues ya cuando lea, pues cuando Este AMP cíclico, miren aquí. Miren que esta unidad, esta es la proteína, ¿cierto? Y estos son dos unidades que la están inhibiendo. O sea que esa proteína acá está inactiva. Aquí está inactiva. Cuando el AMP cíclico se pega acá, Se activa. Produce. suelta estas dos cositas y quinasa. queda activo. Ahí donde produce proteína quinasa. Miren que el efecto se está produciendo después de unos segundos mensajeros. Esto es una cancha. Listo. Estaban contraatacando, el portero quitó el balón. El portero va a ir a meter el gol. No, No. va a Listo. tocar. Está en la portería, él se va a ir. Si es higuita, lo echan a uno del mundial. Jugar del Nacional tenía que ser, ¿no? ¿Qué tiene que hacer él? Él va a ir a meter el gol, no. Va a mandar un segundo Él mensaje. va a hacer la cascada. Entonces, ¡pum! Al defensa, receptor. Ah, sí, se pareciera todo. Listo. ¿Cuál va a ser el efecto de este receptor? Que el centro, que estaba bloqueado por los defensas, se libera. Porque ya el interés va a ser sobre el centro que está sin el balón o sobre el defensa que está con el balón. El defensa que está con el balón. Listo. Apenas se libera el centro, empieza a avanzar. ¿El centro a quién le va a pasar el balón? Al mediocampista. Listo. O al delantero. Listo. ¿Qué le está dando? El sustrato. El gol. ¿Qué necesita hacer? ¿Cómo va a estar en esos momentos el delantero? Marcado. Marcado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recibir el balón, desmarcarse para poder meter el gol. Es decir,
Miren muchachos que la hormona no está produciendo el efecto directamente, sino que está utilizando segundos mensajeros. ¿Cuáles son esos mensajeros? Entonces, Por ejemplo, eso se puede llamar cascada de AMP6 segundo mensaje. esa es la cascada del AMP cíclico. ¿Y cuál es la cascada del AMP cíclico? Una hormona. ¿Por qué ponemos esto? Porque la mayoría de las hormonas utilizan este tipo de cascada. Tienen receptores que están unidos acá. En inglés. Bueno, tan difícil. ¿Qué diferencia hay en que les cambie receptor por receptor? Mediante por mediado. Y fosforilase por fosforilasa. Ah. Mucho. Mucho. ¿Listo, muchachos? Veíamos un ejemplo donde estaba a través de segundos mensajeros, ¿cierto? Hay otras situaciones donde la unión entre la hormona y el receptor va a producir el efecto. Como frío, ¿cierto? Hormona. Ay, gracias. Ay, la vez pasada se quemaban de calor. Les mandé a arreglar el bicho este solo para que... La hormona con el receptor va a producir el efecto. ¿Cómo producir el efecto? Ese es, por ejemplo, el caso de la fosforilasa. En este caso, cuando la hormona se une al receptor, la proteína no se desprende ni se libera, sino que todo el conjunto va a activar otra vía. En este caso, una vía que se llama la fosforilasa. ¿Qué hace la fosforilasa? Un intercambio de lípidos. ¿Intercambio de lípidos? Coge esta sustancia que es el fosfatidil-inositol difosfato. Fosfatidil y sulfato. ¿Qué es lo que hace el fosfolipio? Fosfatidil, inositol, difosfatos, y lo convierte en el IP3, que es que inositol trifosfato. ¿Cómo saben? ¿Qué es lo que pasa? Acá, este efecto sí es directo, porque el inositol trifosfato actúa sobre el retículo endoplásmico y aumenta la liberación de calcio. Y al aumentar el calcio, ocurre un proceso en la célula. Miren la diferencia con esto. Entonces, aquí la unión del receptor con la hormona sirvió para que esto se liberara y hubiera una cascada de eventos que produce eso. Acá, la hormona sin entrar se une al receptor, interactúan y esto es lo que hace que ocurra un cambio a nivel de la célula. Listo, es una vía, digamos, más directa. Siguiente, por favor. Al estómago. Sí. ¿Qué es esto, muchachos? Simplemente Será fácil. esta Esto lo va a tomar foto. es la vía. Para que se lo vayas a correr. No, para colocarlo en el Facebook. Yo les voy a mandar el versículo. Esta es la vía del receptor de membrana. ¿Pero desde dónde empieza? De acá, mire. Ligando, que es la hormona, se une al receptor. La proteína G modifica la fosfolipasa, que produce el IP3, que entra el calcio en el retículo endoplásmico, sale el calcio y actúa las calmodulinas. ¿Las qué? Calmodulina. Calmodulinas. Y aquí están en ¿Y español. eso qué es? ¿Eso qué es? Más español. Muchachos, listo. Aquí está la parte de la calmodulina.
Miren la otra opción hormonal. Llega la hormona, se une al ligando, la proteína G suelta un fragmento, activa la AMP cíclico, la amilatociclasa, se produce la AMP cíclico, el AMP cíclico va a producir la es importante. No, peleito, y vieran cuando me toca explicar el largo. El grande. El último diapositiva, cuando me tocó explicar eso. Muchachos, miren, ¿cuál es el efecto de esto? Porque esta diapositiva, ¿qué es lo que está haciendo esta activación? Puede producir o que se exprese proteínas en el núcleo, que se produzcan proteínas, listo, o activar enzimas, canales y otras proteínas para que la célula realice la función. Miren que el efecto que están teniendo estas hormonas es cambiar el funcionamiento normal de una célula. Lo que están haciendo es expresando más proteínas, expresando más factores para que esta célula cambie su funcionamiento normal. Por eso es que los fisicoculturistas, cuando ya han hecho ejercicio hasta más no poder, que ellos saben que fisiológicamente no van a crecer más, se chuzan para que esas hormonas produzcan cambios en la célula que hagan que esas células crezcan e hipertrofien más. Cosas que normalmente, fisiológicamente, serían imposibles. Por último, el otro efecto que podemos tener es que la hormona entre a la célula. Al entrar a la célula, se une con su receptor y la unión del receptor y la hormona va a producir el efecto de transcripción. Aquí es directo. La hormona entra, no necesita de dos mensajeros, se unió a su receptor y los dos van a ir al ADN a decirle: transcríbame esto, produzcame esta proteína. Derecho. Entras al núcleo. Generalmente los receptores de las hormonas son intracelulares, están en la membrana nuclear. Ahí es donde se da la unión del receptor. Y ya uno en el núcleo, pues ¿para qué va a mandar segundo mensaje? Proveta la peor que se puede Profe, esto sí la va a meter otra vez al Facebook. Pero de portada. Pero le toca ponerse la foto así. Ahora complicando la vida. Aparte de eso. Para que el taller que vamos a ver, taller que les voy a dejar en reposición de la clase que quedó pendiente. Listo, como les digo, resuélvanlo. Cada uno lo resuelve como quiera. Si lo resuelve o no lo resuelve.